No me llames más cariño, dije con la servilleta todavía en la mano, clavado junto a la cristalera del restaurante, mientras mi mujer apartaba de golpe la boca de otro hombre. Acabas de besarle delante del cava que yo había reservado para nuestro 10º aniversario. Nuria se quedó blanca. Él no. El muy hijo de puta siguió sentado, sereno, con una media sonrisa de quien lleva demasiado tiempo comprando silencios. Y entonces una desconocida me agarró del brazo y me susurró al oído. Si montas una escena ahora, pierdes. Si te sientas 2 minutos, les destrozas la vida. Si tú hubieras visto eso con tus propios ojos, ¿habrías gritado o habrías esperado? Quédate conmigo hasta el final. El mensaje me había llegado a las 19:43 del 12 de octubre de 2025, nuestro 10º aniversario de boda. Perdóname, amor, se me ha complicado una reunión con inversores. No voy a llegar. Te lo compenso el fin de semana. Te quiero. Un corazón rojo, otro blanco y el beso de siempre. El beso digital de una mujer que llevaba más de un año mintiéndome con una naturalidad tan perfecta que hasta decoraba la mentira. Yo estaba aparcado en doble fila en la calle Ponzano, dentro de mi furgoneta de mantenimiento, con una americana azul marino doblada en el asiento del copiloto y una caja pequeña con unos pendientes de oro que había comprado a plazos. No trabajo en una oficina con bonus. Soy técnico de ascensores, autónomo, de los que suben y bajan edificios ajenos para que la vida de otros no se detenga. Pero un 10º aniversario no se celebra todos los días, y yo quería presentarme esa noche como si entendiera de vino caro, de mantel de hilo y de todo lo que a Nuria le gustaba fingir que no le importaba. Había reservado mesa en un restaurante de Chamberí al que ella llevaba meses diciendo que teníamos que ir. Había pedido una botella concreta, porque una vez la escuché mencionar que la probó en una cena de empresa, y le encantó. Había dejado a nuestros hijos con mi hermana. Había salido antes de una avería en Alcorcón para ducharme en el vestuario de un cliente y ponerme la camisa buena. Lo tenía todo medido, todo menos que mi mujer ya tuviera otros planes. Pude haber arrancado la furgoneta y volverme a casa. Pude llamar a mi amigo Toño, bajar a un bar y dejar que la noche muriera como mueren tantas cosas. Sin hacer ruido, pero la reserva tenía señal, el regalo ya estaba comprado, y sobre todo, había algo dentro de mí que se negaba a admitir que un aniversario de 10 años se cancelara con un emoji. Entré. Me sentaron al fondo, junto a una pared de ladrillo visto y una estantería de botellas iluminadas con una luz ámbar que hacía parecer íntimo hasta lo que no lo era. Dejé la cajita de los pendientes en la silla de enfrente. Pedí una copa. Abrí la carta más por no parecer un hombre plantado que por hambre. Entonces levanté la vista. La vi primero a ella. El vestido marfil ajustado que le había regalado yo en junio para la boda de una prima. El que dijo que se pondría en una noche especial. Lo llevaba esa noche, en nuestro aniversario. Pero no para mí. Luego vi la mano de él sobre la suya. Luego su reloj. Luego su cara. A Leandro Balmaceda le había visto 2 veces en fotos corporativas y una en persona, de lejos, en la fiesta de Navidad de la empresa de Nuria. Presidente ejecutivo de Balmaceda Patrimonial. 50 y tantos, pelo gris, sonrisa de anuncio, traje de esos que no se arrugan aunque se arrastre el mundo. Un hombre de los que entran en una sala sin pedir permiso porque hace años que confunden la educación con el dinero. Nuria se inclinó hacia él y le besó. No fue una torpeza, no fue una despedida rápida, fue un beso con costumbre, con hambre contenida, con la confianza obscena de quien lleva tiempo haciéndolo y ya ni mira alrededor. Noté un zumbido en los oídos. La sangre me subió como cuando el cuarto de máquina se queda sin ventilación y el calor te golpea de frente. Me levanté de la mesa. No recuerdo haber empujado la silla. Solo recuerdo haber pensado, con una claridad peligrosa, que iba a cruzar el comedor, volcar aquella mesa y preguntarle a mi mujer qué tal iba la reunión con inversores. Di 2 pasos. Una mano firme me sujetó el antebrazo. Ni se te ocurra, dijo una voz de mujer, baja, seca, sin temblor. Me giré. Una desconocida, alrededor de 50 años, cabello oscuro recogido, blazer gris, sin joyas, con una mirada de esas que no piden paso. Lo abren. Suéltame. En 30 segundos me lo vas a agradecer. Mi mujer está ahí besándose con otro, y usted ha elegido un momento malísimo para hacérsela interesante.
No pestañeó. Sé quién es tu mujer. Sé quién es ese hombre. Y sé algo que tú todavía no sabes. Si montas un numerito esta noche, solo les regalarás una historia para defenderse. Si te sientas, les quitas el aire. Yo seguía tenso, con media respiración ya preparada para reventar. ¿Quién coño es usted? Rebeca Orduña. Investigación privada. Y te conviene escucharme antes de convertirte en el loco útil de su versión. No sé qué me frenó exactamente. Tal vez la palabra versión, tal vez la seguridad con la que la dijo, tal vez la forma en que, al mirar hacia la mesa del fondo, no parecía sorprendida, como si hubiera estado esperando ese beso. Me senté. Ella ocupó la silla que debía ser de Nuria. La camarera pasó y preguntó si todo iba bien. Dije que sí, con una voz que ni parecía mía. Rebeca sacó una tarjeta y la dejó sobre el mantel. Me contrató hace 2 meses una mujer llamada Cecilia Balmaseda. ¿La mujer de ese tipo? Su exmujer. Y copropietaria todavía del grupo familiar. Tu mujer no es una aventura improvisada. Es la pieza nueva de una costumbre vieja. Solo que esta vez hay dinero de por medio, desvío de fondos y un consejo esperando pruebas para tumbarle. Y tú estás sentado en mitad del mejor momento posible. Miré de nuevo hacia la mesa. Nuria reía. Él le servía vino con la calma de quien cree que el mundo le pertenece. Explícate. Lo haré. Pero primero, no les mires más de la cuenta. No te acerques. No le escribas a tu mujer. No hagas nada que luego se pueda usar contra ti. Tengo a un compañero fuera. Lleva siguiéndolos 3 semanas. Esta noche no termina aquí. Después van a un ático en la calle Zurbano, pagado por una sociedad pantalla. Y no solo eso. Tu mujer ha estado recibiendo dinero desde esa misma sociedad desde hace 14 meses. Hubo un segundo en que pensé que había oído mal. ¿Qué dinero? Rebeca abrió una carpeta fina, de esas que parecen no contener nada y contienen una ejecución. Sacó una hoja impresa. La deslizó hacia mí. Era un extracto bancario. Titular: Nuria Valcárcel Gómez. Saldo disponible: 180 y 4.260,11 euros. Ingresos periódicos: 12.000 euros mensuales. Ordenante: Círculo Norte Consultores S.L. ¿Qué es esto? Una mercantil, sin empleados, sin actividad real y vinculada al entorno de Leandro Balmaseda. No consta en el organigrama, pero sí en la trazabilidad fiscal que mi equipo ha levantado. El dinero sale de una sociedad instrumental y entra en la cuenta privada de tu mujer, no en una cuenta conjunta, no en una cuenta de ahorro familiar. En la suya sentí un vacío raro, mucho peor que la rabia. La rabia te enciende. Aquello me dejó helado. Eso no puede ser. Claro que puede. Lleva pasando más de 1 año. Pensé en todos los meses en que Nuria repetía que debíamos apretarnos, en las veces que me dijo que no era momento de cambiar el coche, en la lavadora que aguanté remendando 3 veces, en las noches en que hice guardias extra para cuadrar septiembre, el colegio, los uniformes, las clases de natación de Vega. Mientras tanto, casi 200.000 euros dormían en una cuenta escondida. ¿Por qué me cuentas esto? Le pregunté sin apartar los ojos del papel. Porque a Cecilia le interesa hundir a Leandro con pruebas incontestables. Y porque todo lo que demuestra que él usó dinero opaco para mantener una relación con una empleada, también demuestra que tu mujer te ha engañado, ha ocultado patrimonio y ha participado en una maniobra que un juez no va a mirar con simpatía. Su caída arrastra a la tuya. Sus pruebas te sirven a ti. Tu silencio de esta noche me sirve a mí. Todos ganamos menos ellos. Yo no estoy ganando nada. Rebeca me sostuvo la mirada. Ahora no. Pero si haces lo que te digo, dentro de unos meses no serás el marido traicionado que perdió la cabeza en un restaurante. Serás el hombre que dejó que la verdad llegara completa. No quería oír la palabra meses. Yo quería romper algo en ese instante. Quería que Nuria me viera. Quería verle a él sangrar al menos una vez en la cara, aunque solo fuera de susto. Quería arruinarles la noche como me habían arruinado la vida. Rebeca leyó algo de eso en mí. «Tienes hijos, ¿verdad?» Asentí. «Pues entonces escucha como padre, no como marido herido. Si cruzas esa sala, ella llorará.
Él se hará el protector, y mañana sus abogados te pintarán como un tipo inestable. Si te vas a casa, besas a tus hijos y finges unas horas más, mañana empiezas a desmontarles las mentiras con papeles, no con gritos. Ahí me venció. No por ella, por mis hijos. Gael tenía 9 años y ya empezaba a mirar demasiado. Vega acababa de cumplir 5 y aún dormía abrazada a un conejo sin una oreja. No podía regalarles a Nuria y a ese señor la foto perfecta de su padre perdiendo el control en un comedor lleno de móviles. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Irte. Esta noche nada más. Mañana te mandaré un avance del dossier y me dirás quién es tu abogado. Y una cosa más, cuando tu mujer vuelva a casa, no le preguntes nada. Déjala seguir mintiendo. Cada mentira nueva nos regala otra capa. Pagó su café, que ni había visto llegar, y se levantó. Feliz aniversario, dijo. No sonó cruel, sonó cansado. Como si llevara demasiados años viendo el mismo desastre con distinto decorado. Yo me levanté, guardé los pendientes en el bolsillo interior de la americana y salí del restaurante sin volver a mirar la mesa del fondo. No sé si Nuria me vio. Durante mucho tiempo quise creer que no. Más tarde entendería que sí. Fuera hacía ese fresco madrileño de octubre que no llega a ser invierno, pero ya huele a cierre. Me metí en la furgoneta y me quedé unos minutos con las manos sobre el volante, sin arrancar. Tenía la sensación absurda de que, si conducía hasta casa, iba a encontrar mi vida todavía en pie, como si lo visto hubiera ocurrido en otro país o a otro hombre. Pero conduje. Mi hermana Laura abrió con cara de sueño. ¿Qué haces tan pronto? Ha ido bien. Sí, mentí. Se le alargó mucho. Gracias por quedarte. No me reconocí en lo fácil que salió la mentira. Tal vez porque esa noche todos estábamos mintiendo por algo. Subí a ver a los niños. Gael dormía atravesado en la cama con una pierna fuera y la camiseta del atleti enrollada hasta el ombligo. Vega tenía el conejo apretado contra la nariz. Estuve ahí plantado no sé cuánto rato, escuchando respirar a mis hijos y notando cómo dentro de mí algo cambiaba de forma. No se rompía, se endurecía. No lloré, me habría gustado. Pero lo que me nació no fue llanto, fue precisión. Te cuento quién soy, porque esa noche solo se entiende si entiendes a quién eligieron traicionar. Me llamo Iker Salvatierra. Nací en Vallecas en 1984. Mi madre, Maite, fue limpiadora de oficinas media vida y cuidó de mi abuelo hasta que se murió. Mi padre desapareció con otra familia cuando yo tenía 11 años. Así que la épica del hombre leal nunca me vino de ejemplo. Me la fabriqué solo. Aprendí pronto que el trabajo no dignifica tanto como cansarse sin molestar a nadie. Con 19 empecé de aprendiz en una empresa de mantenimiento vertical. Ascensores, montacargas, cuartos de máquinas, averías a deshora. Me gustó desde el primer día porque las averías, por jodidas que sean, siempre dejan un rastro. El problema de la gente es que no siempre quiere seguirlo. A los 32 me hice autónomo. No me hice rico, me hice fiable. Tenía comunidades fijas, 2 supermercados, una clínica privada y algunos edificios antiguos del centro, donde los ascensores se rompían con una puntualidad casi humana. Ganaba para vivir, para pagar hipoteca y para no deberle favores a nadie. Eso para mí era éxito. Conocí a Nuria en 2013, en la boda civil de un primo suyo en Getafe. Ella trabajaba entonces como recepcionista en un despacho de urbanismo y hablaba rápido, con ese punto de ironía elegante que hace que un hombre crea que, si la hace reír, ya ha conseguido algo. Yo fui el tipo callado de la esquina que le sostuvo la bandeja a una camarera cuando tropezó. Ella me dijo, «No eres de los que miran y siguen, ¿eh?» Y por alguna razón ese fue el principio. Nos casamos 2 años después. No tuvimos una historia grandiosa. Tuvimos una buena, que es mejor y más rara. Un piso pequeño en Moratalaz. Un colchón sin cabecero los primeros meses. Sábados de Mercadona y domingos de sofá. Gael nació en 2016. Vega, en 2020. Entre medias cambiamos de piso, nos endeudamos, arreglamos una cocina con tutoriales, nos reímos del gotelé, discutimos por tonterías, nos reconciliamos en serio. Eso era el matrimonio para mí.
Una construcción fea por fuera en algunos tramos, pero sólida. Nuria entró en Balmaseda Patrimonial en 2019. Empezó como secretaria de dirección y fue subiendo. Se le daba bien moverse en oficinas, donde todos sonríen con los dientes apretados. Aprendió a leer silencios, a vestir mejor, a hablar de rentabilidades, de cierres, de perfiles inversores, de cosas que en nuestra cocina sonaban siempre un poco prestadas. Yo estaba orgulloso, de verdad, aunque a veces, cuando volvía de una cena de empresa y me describía aquel mundo de terrazas privadas, hoteles en Lisboa y gente que llama a plan de contingencia a despedir a 50 familias, notaba en su voz algo más que fascinación. Notaba hambre. No me asustó al principio. Pensé que era normal querer más. Lo que no vi fue el momento exacto en que querer más dejó de significar crecer conmigo y empezó a significar salir de mi lado. El cambio fue lento, como casi todas las cosas que luego parecen de golpe. Más reuniones, más viajes cortos, más cenas de networking, más ropa que no recordaba haber comprado, más distancia en la cama, más cansancio sin causa, más conversaciones cortadas justo al entrar yo en el salón. Yo hice lo que hacen muchos hombres tontos y bien intencionados: apretar más donde no toca, trabajar más, ser más comprensivo, dar más espacio. Pensar que si no montaba conflictos, la racha pasaría. En el fondo, no estaba evitando el choque por prudencia. Lo evitaba por miedo a que, si preguntaba de verdad, la respuesta ya estuviera preparada. La mañana siguiente, al restaurante llamé a Álvaro Cuenca. Había sido cliente mío primero y amigo después. Abogado de familia. Un tipo seco, con pinta de profesor cansado y cabeza de bisturí. Le dije que necesitaba verlo. Me dio cita a las 9:30 en su despacho de la calle O'Donnell. Entré con el estómago vacío y la cabeza llena de imágenes que no se quitaban. Le conté todo. No me interrumpió ni una vez. Solo tomaba notas y de vez en cuando me miraba como los médicos que ya saben el diagnóstico antes de decírtelo. Cuando terminé, entrelazó los dedos y soltó una frase que aún recuerdo palabra por palabra. Lo peor no es el engaño. Lo peor, jurídicamente, es que hay estrategia. ¿Qué significa eso? Que no estamos ante una aventura, y ya. Estamos ante una doble vida sostenida con dinero oculto, posible despatrimonialización, uso de sociedades interpuestas, y, si las pruebas aguantan, una construcción deliberada para sacarte del tablero, sin que lo vieras venir. No me gustó cómo sonó lo de sacarte del tablero, porque encajaba con demasiadas cosas. Álvaro me pidió que le reenviara en cuanto llegara todo lo que Rebeca me mandara. Luego se levantó y empezó a caminar despacio frente a la ventana. Ahora te voy a pedir algo difícil, dijo. No la confrontes todavía, no separes cuentas sin avisarme, no saques dinero, no cambies cerraduras, no escribas mensajes que mañana avergüencen a un juez. Respira, observa, y deja que crea que aún controla el relato. Ayer la vi besarle, lo sé, y precisamente por eso te digo que no regales ni un error. La gente como ella y como ese hombre sobreviven a base de imagen. Tú no necesitas teatro, necesitas tiempo. Ese mismo mediodía, Rebeca me envió un avance. No lo abrí en el móvil. Esperé a llegar al cuarto de máquinas de una finca en Conde de Casal. Me senté en una caja de herramientas y abrí el correo con las manos negras de grasa. Había fotos, muchas. Nuria entrando en un portal de Surbano un martes a las 21:12. Saliendo de allí a las 06:48 del día siguiente, con gafas de sol y el pelo recogido deprisa. En una terraza de hotel en Málaga durante un congreso al que, según me dijo, no fue porque al final se canceló, subiendo al coche de Leandro. Bajando del coche de Leandro. Una imagen de ambos en el aeropuerto de Barajas agarrados de la cintura como si el mundo fuera suyo. Y luego estaban los movimientos bancarios. 14 meses. Ingresos regulares. Siempre 12.000. A veces alguna transferencia extra. Una de 15. Otra de 8. Conceptos absurdos. Asesoría externa. Apoyo estratégico. Coordinación de activos. Mentiras administrativas para vestir una relación vieja como si fuera un servicio. Ese día se me cayó una llave inglesa al suelo y el estruendo me hizo volver al cuerpo. Estaba sentado en una sala de máquinas, con olor a aceite y metal caliente, viendo la contabilidad de mi demolición. Rebeca me llamó esa noche.
Hay algo más, dijo. Y esto explica por qué tu mujer no pensaba irse de vacío. La escuché en silencio. Hace 3 meses, Leandro encargó a un despacho mercantil una estructura para comprar un piso en el barrio de Salamanca a través de otra sociedad. No iba a figurar él, tampoco ella. Iba a figurar una administradora fiduciaria, pero en unos correos que ya tenemos aparece una nota muy clara. Listo para N. Cuando cierre I. Ay de Iker. Eso pensamos. Me apoyé en la encimera de la cocina. La casa estaba en silencio. Nuria aún no había vuelto. Mis hijos dormían. La campana extractora tenía una vibración que yo llevaba meses posponiendo arreglar. ¿Me estaba preparando la salida? No exactamente. Te estaba preparando el reemplazo. Gente así no salta al vacío. Salta de un suelo al otro. No dormí esa noche. A las 2 entró Nuria en casa. Olía a perfume caro y frío de calle. Se acercó a mi lado de la cama y me rozó el hombro. Perdona, amor. Ha sido horrible. Me quedé quieto. ¿Te has dormido? Seguí quieto. Mañana te compenso. Esa frase casi me hizo girarme y escupirle toda la verdad a la cara. Pero me mordí hasta el orgullo. A la mañana siguiente se levantó antes que yo. Besó a los niños. Se puso un traje crema. Me preguntó si llegaría pronto para cenar. Dijo que quizá tenía que ir a comer con el consejo. Me sonrió. Nunca olvidaré esa sonrisa. No porque fuera especialmente cruel, sino porque era perfecta. Ensayada. Eficaz. La sonrisa de una mujer que ya no necesitaba que yo creyera en ella, solo necesitaba que yo siguiera siendo previsible. Y ahí entendí una cosa importante. Yo había confundido amor con seguridad. Y ella había confundido seguridad con estupidez. Las siguientes 2 semanas viví dentro de mi propia casa como un infiltrado. Observaba, guardaba, anotaba, fechas, horas, excusas, cambios, llamadas que cortaba al entrar yo, mensajes que sonreía al leer y ocultaba del tirón. Rebeca y su equipo seguían moviéndose. Álvaro preparaba el terreno. Yo hacía desayunos, revisaba deberes, atendía averías y por dentro me iba reordenando. Fue en esos días cuando empecé a recordar cosas que entonces habían parecido pequeñas. Una tarde de febrero, Nuria se había enfadado mucho porque le pedí usar su portátil para imprimir una autorización del colegio. Demasiado, casi violento para lo que era ella. Otra noche, al volver de una cena, se metió a la ducha con el móvil. En verano, insistió en separar, para organizarnos mejor, algunos ahorros y abrir una cuenta solo a su nombre para gastos de trabajo. Yo lo acepté porque éramos pareja, porque la confianza no pide facturas, porque me crié con una madre a la que jamás vi rebuscar bolsillos ajenos, y porque hay una parte de la masculinidad humilde que se avergüenza de preguntar demasiado cuando tu mujer parece estar yendo por delante. Rebeca descubrió pronto que la relación entre Nuria y Leandro no solo era sentimental, era logística. Ella le filtraba información interna del consejo, fechas de reuniones, posicionamientos de ciertos socios, movimientos de Cecilia, la exmujer, que conservaba un porcentaje importante del holding familiar. Leandro, a cambio, le prometía una vida nueva, piso, colchón económico, salida limpia, algún cargo artificial en una de sus sociedades. Lo más sucio no fue descubrir que se acostaban. Lo más sucio fue entender que llevaban meses hablando de mí como de un trámite. En un intercambio de mensajes que Rebeca consiguió mediante una fuente interna, Nuria escribía: Iker no sospecha nada. Mientras los niños y la rutina sigan igual, aguanta. Y él respondía: déjale creer que decide. Cuando llegue el momento, firma y punto. Ese y punto me persiguió durante semanas. Porque yo había sido eso para ellos. Un y punto. Un hombre útil hasta que sobrara. Álvaro me citó de nuevo el jueves siguiente. Sobre la mesa tenía ya armado un mapa legal del desastre. Vamos a pedir medidas económicas, investigación patrimonial, custodia principal y uso de la vivienda familiar a tu favor, en tanto residan contigo los menores. No voy a confiar ni un centímetro en la buena fe de una mujer que ha ocultado ese dinero y ha participado en un plan así. ¿Y si lo niega todo? Que lo niegue. Mejor.
Cada mentira nueva estrecha la soga. ¿Y los niños? Tu prioridad van a ser ellos, sin convertirlos en arma. Sin hablar mal de su madre delante de ellos, sin perder los nervios. Si lo haces bien, el contraste entre tu conducta y la suya va a ser demoledor. Asentí, pero había una parte de mí que seguía preguntándose lo mismo una y otra vez. ¿Cuándo se convirtió Nuria en esa persona? No encontré una sola respuesta. Encontré muchas pequeñas. La vergüenza que le daba contar en la oficina que su marido iba con mono de trabajo. La fascinación por la gente rica que llama proyecto a cualquier capricho. El gusto porque la miraran al entrar en sitios donde nadie me habría mirado a mí. La necesidad de no volver a sentirse una chica de barrio que dependía del metro y de una nómina justa. Y Leandro. Hombres como él no seducen solo con dinero. Seducen con la sensación de ascenso. Hacen que una mujer no sienta que engaña a su marido, sino que mejora de categoría. No la excuso. Lo entendí. Que es peor. El 2 de noviembre, a las 10:15. Álvaro presentó la demanda. A Nuria la notificaron en su despacho. Rebeca se aseguró de que Cecilia supiera exactamente qué día y qué hora iba a ocurrir, porque, por otro lado, el consejo también estaba a punto de ejecutar su propia maniobra contra Leandro. Aquella tarde Nuria llegó a casa antes que nunca. Entró con el rostro desencajado, los ojos hinchados, el bolso mal colgado. ¿Qué coño es esto?, soltó dejando los papeles sobre la mesa de la cocina. Yo estaba sirviendo merienda a Vega. Pan con aceite y tomate. Gael hacía los deberes. Le dije a los niños que fueran al salón un momento. Vega protestó. Gael me miró raro. Aún así salieron. Me quedé frente a Nuria. Por primera vez en mucho tiempo no sentí ganas de discutir. Sentí una calma oscura. Eso es una demanda, dije. Ya sé lo que es una demanda. ¿Qué haces? ¿Te has vuelto loco? No. ¿Quién te ha llenado la cabeza? ¿Tu hermana? ¿Ese amigo abogado tuyo? Esto no puede ir en serio. Va completamente en serio. Temblaba, pero no como una víctima, como una persona furiosa por haber perdido el control. Estás exagerando. Sí, he cometido errores, pero de ahí a esto, Nuria, estuve en el restaurante. Se hizo un silencio de cuchillo. ¿Qué restaurante? No me obligues a humillarte más. Vi el segundo exacto en que la sangre le abandonó la cara. El cuerpo sabe antes que la boca. Yo. Empezó. Nuestro aniversario. Chamberí. Vestido marfil. Leandro Balmaceda. La mesa del rincón. El vino. El beso. Se dejó caer en una silla. No lloró al instante. Primero calculó. Miró la puerta. Miró el móvil. Miró mi cara buscando por dónde salir. No es lo que parece. Me reí. No fuerte. Lo justo para que doliera. Esa frase debería estar prohibida por insulto a la inteligencia. Déjame explicarte. Explícame los 14 meses. Explícame la cuenta oculta. Explícame los ingresos mensuales de Círculo Norte. Explícame el piso preparado para cuando cierre primero. Explícame cómo pensabas quedarte los niños entre semana mientras yo seguía pagando la hipoteca de la casa donde te ibas a despedir de mí con cara de cansancio. Ahí sí lloró. Pero ya no tenía ningún efecto. No quería hacerte daño, pues te ha salido carísimo intentarlo sin querer. Leandro me prometió. Se calló. Y eso fue casi lo peor, porque no dijo, me equivoqué. Dijo, me prometió. Como si el problema fuera que la promesa no llegó a tiempo. ¿Me ibas a dejar?, pregunté. No lo sé. Mentía. Lo vi clarísimo. No lo sabía no porque dudara de dejarme, sino porque dudaba de cuándo le convenía más. Te juro que quería encontrar la mejor manera para ti, para todos. No metas a los niños en tu cobardía. Se tapó la cara. Voy a romper con él. Haz lo que quieras. Ya no me importa con quién te acuestes. Me importa lo que has hecho. ¿Podemos arreglar esto? No. Por favor. No, lo dije una vez más, igual de bajo. No, porque hay momentos en que el amor no se rompe en pedazos. Se apaga de golpe, como cuando alguien baja el automático general. Esa noche durmió en la habitación de invitados. A la mañana siguiente dijo que necesitaba tiempo para pensar. Yo le respondí que lo pensara con sus abogados. Intentó tocar la fibra de los niños enseguida.
Preparó tortitas un sábado. Compró entradas para un musical. Les hizo promesas. Se mostró dulce, disponible, casi radiante en ciertos momentos, como si aún creyera que el problema era únicamente conmigo y que la maternidad la protegería del resto. Pero los niños notan el aire, aunque no entiendan el idioma. Gael empezó a preguntar por qué mamá hablaba tan bajo por teléfono en la terraza. Vega dejó de querer que la peinara a ella. Cosas pequeñas, cosas que cortan. El golpe a Leandro llegó 4 días después. El Consejo Extraordinario de Balmaseda Patrimonial se convocó por una supuesta revisión de riesgos reputacionales. En realidad, Cecilia ya tenía el dossier de Rebeca, los extractos, las entradas al ático, los viajes mezclados con gastos de empresa y varias comunicaciones que demostraban uso de recursos corporativos para sostener la relación con Nuria. No fue una caída pública inmediata. Los ricos rara vez sangran delante de todos al primer disparo. Primero blindan, negocian, ocultan. Pero en 24 horas, Leandro dejó de presidir 2 reuniones clave, se suspendió una operación en Marbella y 2 socios minoritarios empezaron a pedir auditoría interna. Nuria llegó ese día a casa tarde, deshecha. Lo saben todo, dijo. Yo estaba bañando a Vega. Ajá, le han apartado de funciones temporalmente. ¡Qué mala suerte! Me miró con un odio limpio. Curioso. No la vi odiarme cuando me mentía, pero sí cuando dejó de salirle gratis. Tú has hecho esto. No, lo habéis hecho vosotros. A partir de ahí empezó la verdadera guerra. No la sentimental. La útil. Su abogada pidió custodia compartida inmediata, uso alterno de la vivienda, y trató de minimizar la relevancia del dinero oculto llamándolo incentivos profesionales pendientes de regularizar. Álvaro respondió como si llevara años esperando esa estupidez. Solicitó oficio bancario, informes fiscales, medidas de protección patrimonial y aportó indicios suficientes para que a Nuria le costara explicar por qué una empresa sin actividad le ingresaba una mensualidad fija. Leandro, mientras, intentó contener el incendio sacrificándola. La apartaron de la empresa con una carta elegante llena de eufemismos. Reorganización interna, pérdida de confianza, redefinición estratégica. Sin indemnización alta, sin carta de recomendación, con una cláusula de confidencialidad que sonaba a mordaza vestida de seda. Nuria no vio venir eso. De todas las cosas que había calculado, no calculó que en cuanto el barco rico hiciera agua, tirarían primero a la amante. Una noche de diciembre, ya con la convivencia hecha polvo, la escuché hablar llorando en la cocina. Pensó que yo dormía. No puedes dejarme así, le decía a alguien. Me dijiste que esto estaba controlado. Pausa. Pues contrólalo. Pausa más larga. Yo no me voy a quedar con todo. Quise pensar que hablaba con su abogada, pero sabía que era él. Pocos días después, Rebeca me confirmó que Leandro había dejado de verla casi por completo. Está intentando reconstruir imagen, dijo. Ahora a ella le sobra. ¿Y aún así sigue escribiéndole? Claro. Cuando alguien vende su vida por una promesa de lujo, no asume la estafa en un día. Primero se humilla intentando cobrarla. No supe qué responder. Me daba pena. Y me daba asco sentir pena. Navidad fue un teatro triste. Mis hijos abrieron regalos en el salón mientras su madre y yo medíamos cada palabra como si el árbol tuviera micrófonos. Gael pidió una bicicleta. Vega un estuche de rotuladores con purpurina. Yo intenté que el desayuno pareciera un desayuno. Nuria intentó que la familia pareciera una familia. Por la noche, cuando los niños se acostaron, se me acercó con una copa de vino en la mano. No quiero acabar así contigo. Ya has acabado así conmigo. Éramos felices. Yo sí. Le dolió más eso que cualquier insulto. No puedes borrarlo todo. No lo borro. Precisamente por eso no puedo perdonarte. Se sentó frente a mí. A veces sentía que contigo todo estaba ya decidido. Los mismos planes, las mismas conversaciones, la misma vida para siempre. Y en vez de decírmelo te buscaste un patrocinador. Me fulminó con la mirada. No fue así, fue exactamente así, solo que el patrocinio venía con cama y con una sociedad instrumental. Ya no lloró, solo me miró como si yo me hubiera convertido en alguien irreconocible. Lo cierto es que sí, porque el hombre que la habría consolado aunque fuera ella quien lo destrozaba, había muerto en aquel restaurante.
En enero llegó el informe pericial. Demoledor. El dinero recibido por Nuria no podía encuadrarse razonablemente como salario, bonus ordinario ni prestación profesional real. No había contratos consistentes. No había entregables. No había trazabilidad de trabajo que justificara la cuantía. Había, en cambio, simultaneidad con encuentros, viajes y gastos vinculados a Leandro. Álvaro sonreía poco, pero ese día sonrió. Con esto ya no discutimos moral, discutimos hechos. La vista de medidas fue en febrero. Nunca había estado sentado ante una jueza hablando de mi vida como si fuera un expediente. Supongo que nadie se acostumbra del todo. Nuria llegó impecable, de azul oscuro, con el pelo recogido. Parecía la versión institucional de sí misma. Yo llevaba traje por obligación y sueño por castigo. La jueza escuchó. A ella, a mí, a los abogados, al aperito. No hizo teatro, no levantó la voz. Pero hubo un momento en que le preguntó a Nuria por qué no informó a su cónyuge de una cuenta que había recibido ingresos tan relevantes y tan prolongados. Nuria contestó algo sobre inseguridad financiera, independencia y un contexto personal complejo. Álvaro pidió la palabra y solo dijo: «Señoría, cuando la independencia financiera nace de ocultar casi 200.000 euros al otro progenitor, mientras se prepara una salida encubierta con un tercero, ya no hablamos de autonomía. Hablamos de fraude relacional con relevancia económica». Nuria cerró los ojos un segundo. Yo no sentí victoria. Sentí cansancio. La resolución provisional me otorgó el uso de la vivienda familiar con los niños, custodia principal y un régimen de estancias amplio para ella, pero no simétrico. La jueza quiso estabilidad. También bloqueó parte del dinero y ordenó ampliar la investigación patrimonial. Nuria salió del juzgado sin mirarme. En el ascensor del edificio, casualmente, coincidí con Rebeca. Iba a declarar en otra planta por otro asunto distinto. Madrid es más pequeño de lo que presume. «Vas bien», me dijo. «No siento que vaya bien, porque esto no es una película. Pero vas bien igual. ¿Tú nunca te cansas de ver a la gente hacerse esto?». Me observó un instante. «Me canso de ver cómo casi siempre gana quien miente mejor. Por eso, cuando no pasa, duermo mejor». En marzo, Leandro cayó del todo. No por la aventura, ni siquiera por la humillación pública de turno. Cayó por lo que siempre hace caer a hombres así: el dinero. La auditoría interna detectó gastos injustificables, triangulaciones y autorizaciones demasiado creativas. El Consejo le forzó a apartarse indefinidamente y se abrió una batalla societaria que salió en un par de medios económicos sin necesidad de mencionar a Nuria por nombre. Pero en los círculos donde ella soñó con entrar, todo el mundo supo quién era. A esas alturas ya no vivía en casa. Se había ido a un alquiler pequeño en Arturo Soria, muy lejos del piso fantasma que había imaginado. Lo sé porque Gael preguntó una tarde: «¿Mamá vive ahora en una casa prestada?». No supe quién le había dicho esa expresión. «Mamá vive en otra casa, cariño, porque tú la echaste». Eso dolió de una manera distinta. Me agaché a su altura. «Mamá y yo ya no podíamos vivir juntos. Pero tú no tienes que elegir bando». «Nunca». Él asintió, muy serio, como asienten los niños cuando aceptan algo que en realidad no entienden. Vega lo llevó peor por momentos. Había noches en que se despertaba pidiendo ir a la cama de mamá, otras en que, tras pasar el fin de semana con ella, volvía más pegada a mí que de costumbre. Los niños no necesitan enterarse de una infidelidad para notar que el mundo se les ha movido de sitio. Yo seguía trabajando. Eso me salvó. Los ascensores no entienden de dramas. Se paran o no se paran. Suben o no suben. Dan fallo o no dan fallo. Un variador no manipula. Una polea no promete amor eterno mientras manda transferencias opacas. Los cables me devolvieron una honestidad mecánica que necesitaba. Toño, mi amigo, intentó varias veces sacarme de casa. «Tienes cara de muerto administrativo», me dijo una noche en un bar de Pacífico. «Es mi mejor versión últimamente. Te han reventado la vida, no el sentido del humor. Haz el favor de rescatar algo». Me reí por primera vez en semanas. Él fue el único con quien hablé de la rabia más fea, la de compararme. «No era mejor que tú», dijo. «No he dicho eso. No hace falta. Lo estás pensando. Coche mejor, más dinero, mejores trajes, restaurantes mejores. Vale.
Y también era un tío de 50 y muchos que necesitaba pagarle a una empleada para sentirse Dios. No me vendas eso como competencia. No le contesté, pero me hizo bien que alguien lo dijera, porque sí, durante meses imaginé a Nuria viéndome pequeño junto a hombres como Leandro. Imaginé que cada vez que yo llegaba con olor a grasa y polvo de cuarto de máquinas, ella veía el techo de su vida. Esa herida no se cierra con una sentencia, se trabaja aparte. La vista principal tardó en llegar hasta mayo. Para entonces ya no quedaba casi nada de la mujer con la que me casé, ni de la imagen que ella quería defender. Llegó más delgada, más dura, con esa belleza afinada por el estrés, que desde fuera parece control y desde cerca es puro desgaste. Declaró. Negó algunas cosas. Matizó otras. Admitió la relación sentimental. En un momento de crisis personal, intentó desvincular el dinero de esa relación. Intentó presentar el ocultamiento como una torpeza nacida del miedo. Álvaro la dejó hablar lo suficiente. Luego fue enlazando. Fechas, transferencias, correos, mensajes, entradas al ático, preparación de vivienda futura, ausencia de justificación laboral real, interés en modificar la organización familiar antes de revelar la separación. Hubo un momento exacto en que todo se quebró. Álvaro leyó un mensaje suyo a Leandro, enviado 3 semanas antes de nuestro aniversario. Cuando él firme, necesito que lo de los niños quede atado desde el principio. No quiero improvisaciones. La sala se quedó quieta. Yo no sabía de ese mensaje. No por el contenido general, ya intuía por dónde iba todo, sino por la frialdad, por el verbo. Atado, los niños atados, mi firma atada, yo reducido a fase operativa. Nuria empezó a llorar al fin, pero ya no había vuelta atrás. Lloraba no porque yo la hubiera perdido, sino porque la versión de sí misma que tanto había protegido ya no tenía dónde esconderse. La sentencia llegó un mes después. No voy a convertir esto en un manual jurídico porque no lo es, pero sí te diré lo que importó. La jueza reconoció la existencia de ocultación patrimonial relevante. Valoró negativamente la conducta mantenida en el tiempo, no por moralismo, sino por su impacto económico y familiar. Mantuvo la residencia principal de Gael y Vega conmigo. Estableció para Nuria un régimen de visitas amplio, vacaciones repartidas y obligaciones económicas claras. Parte del dinero oculto se integró en la liquidación y, sobre todo, dejó por escrito algo que a mí me sostuvo semanas enteras. Que la estabilidad de los menores exigía apartarlos de dinámicas de manipulación, opacidad y decisiones unilaterales tomadas al margen del interés familiar. No era poesía, pero para mí sonó como justicia. Cuando leí la sentencia en el despacho de Álvaro, me quedé callado. ¿Esperabas sentirte mejor?, preguntó él. No sé qué esperaba. La gente cree que ganar un pleito cura. No cura, ordena. Esa palabra sí me pareció exacta. Ordena. Coloca las piezas, le pone nombre a la ruina, y te deja empezar otra cosa sin fingir que no pasó. La última vez que vi a Leandro fue fuera de los juzgados de Plaza de Castilla, una mañana gris de junio. Salía escoltado por 2 abogados y un conductor. Llevaba gafas de sol, aunque no hacía sol. Cruzamos miradas apenas 2 segundos. Él me reconoció, yo a él también. No me dijo nada. No se atrevió. Tampoco lo necesité. A veces la derrota de un hombre como ese no está en la cárcel ni en la quiebra, sino en haber perdido la invulnerabilidad delante del único tipo al que consideró prescindible. Nuria y yo aprendimos después una convivencia distinta, la mínima necesaria, entregas, recogidas, horarios, médicos, reuniones del colegio, mensajes sin adjetivos, alguna discusión inevitable, ninguna intimidad. Ya no. Hubo un día, a finales de verano, en que vino a recoger a los niños y se quedó un segundo más en la puerta. Nunca pensé que terminaría así, dijo. Yo llevaba una mochila de natación en cada mano. Yo tampoco. A veces me pregunto en qué momento me perdí. Pude haber sido cruel. Pude haberle dicho que en el primer ingreso, en el primer hotel, en el primer beso, en el primer mensaje donde me trató como trámite. Pero estaba Vega enganchada a mi pierna y Gael buscando sus botas de fútbol, así que solo dije, «No te perdiste de golpe», asintió despacio, con una tristeza por fin menos teatral. «¿Crees que los niños me odiarán?
No, si dejas de pensar en ti cuando estás con ellos. Fue duro, pero era verdad. Se llevó a los niños. Yo cerré la puerta y me quedé en el recibidor vacío, escuchando el silencio de una casa que ya no se parecía a la que habíamos construido. Y, por primera vez, no sentí ruina. Sentí espacio. Ha pasado 1 año y medio desde aquella noche del restaurante. Ahora estamos en primavera de 2027. Gael tiene 11 y se ha obsesionado con desmontar mandos a distancia para entender circuitos, lo cual me llena de orgullo y de gastos absurdos. Vega tiene 7 y sigue dibujando con rotuladores imposibles todo lo que luego pega en la nevera. Mi madre viene 2 tardes por semana y entra en casa como siempre entró en todo, mandando sin pedir permiso y acertando casi siempre. Toño sigue diciendo que debería rehacer mi vida, como si fuese una pared con gotelé. Laura todavía odia a Nuria con la constancia profesional de una hermana mayor. Yo sigo arreglando ascensores. Sigo entrando en edificios ajenos para devolverles el movimiento. Pero ya no vivo suspendido en ese momento del beso. Lo digo de verdad, no porque haya olvidado, no se olvida, sino porque entendí algo que entonces no veía. El mayor golpe no fue descubrir la traición, fue no traicionarme yo después para retener a quien ya había decidido vendernos. Si aquella noche hubiera cruzado el comedor, quizá habría obtenido 2 minutos de alivio y 2 años de consecuencias. Si hubiera gritado, roto copas, empujado a Leandro, a lo mejor hoy mis hijos habrían crecido oyendo que su padre perdió el control y que su madre, solo, cometió un error sentimental. Los manipuladores adoran las explosiones ajenas, les limpian las suyas. Yo me senté, esperé, y eso les arruinó más que cualquier escándalo. Hace unas semanas, por casualidad, pasé por la misma calle de Chamberí. El restaurante seguía allí. Cambiaron el toldo, nada más. No entré, ni lo necesité. Sonreí solo dentro de la furgoneta. Pensé en el hombre que fui esa noche, con sus pendientes en el bolsillo, su aniversario colgando de un hilo, su rabia pidiéndole espectáculo, y sentí ternura por él, porque no sabía todavía que iba a sobrevivir sin convertirse en un monstruo. El otro día, Gael vino conmigo en una guardia a un edificio de oficinas vacío. Mientras revisaba un cuadro de maniobra, me preguntó: «Papá, ¿cómo sabes dónde está el fallo si todo parece apagado?» Le pasé una linterna, porque nada se estropea de repente del todo. Antes da señales, ruidos raros, tirones, pequeños fallos. Lo difícil no es arreglarlo. Lo difícil es no ignorarlo cuando aún es pequeño. Se quedó pensando. Como cuando algo va mal en casa, los niños siempre saben más de lo que queremos. Sí, le dije, más o menos así. ¿Y se puede arreglar todo? Miré el hueco del ascensor, el cableado, el brillo del metal. No. Pero se puede dejar seguro para que nadie se vuelva a caer. Eso es lo que hice. No salvé mi matrimonio. Salvé a mis hijos de crecer dentro de una mentira blindada. Salvé mi nombre de una escena que otros habrían usado para borrarlo. Salvé la parte de mí que aún cree en trabajar limpio, aunque los demás jueguen sucio. Y ellos se quedaron con lo que habían sembrado. Leandro perdió poder, socios, prestigio y la comodidad de pensar que su dinero lo sacaba siempre de todo. Nuria perdió la vida que creyó merecer, el lugar desde el que se miraba por encima del hombro y, sobre todo, la versión cómoda de sí misma. Yo perdí una esposa. Sí, pero recuperé el suelo. Y cuando uno recupera el suelo, todo lo demás vuelve a construirse. Así que si alguna vez la vida te sienta a 2 mesas de la traición y te pone la venganza rápida delante, acuérdate de esto. El escándalo alivia 1 minuto. La verdad bien sostenida cambia el final. No necesitas gritar primero para ganar. A veces basta con no regalarles tu derrumbe. Si has vivido algo parecido o harías algo distinto en mi lugar, cuéntamelo en comentarios y suscríbete. Aquí nadie se traga una mentira sin encender la luz.